Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría. Nuevamente aquí con ustedes en este segundo programa. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Y cómo están todos los amigos televidentes. Esperemos que se encuentren muy bien y dispuestos para escuchar este nuevo programa de un encuentro con la sabiduría. Bien, como decías vos Paula, vamos a disponernos a hablar de lo que es sabiduría, o sea, lo que es Gnosis. Y dentro de esos temas de Gnosis, hoy íbamos a hablar un poquito de cuatro pilares que de alguna manera sustentan el conocimiento gnóstico, sustentan o dan base a lo que es la sabiduría, no solamente de la Gnosis, sino lo que es la sabiduría propiamente dicha, ¿no es cierto? Y esos cuatro pilares que son... Que son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión, o la mística, que otros le llaman mística. Exacto. Y bueno, vamos a tratar de ir desarrollando aspectos relacionados a estos cuatro pilares, estas cuatro columnas torales de ese templo, ¿no es cierto?, que es la sabiduría, que es la Gnosis. Y hablando, como vos bien decías, de estos aspectos, vamos a tocar primero lo que es arte. ¿Te parece bien, Paula? Claro, buenísimo. Bien, arte. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como arte? Y fíjate, cuando a una persona uno le pregunta esto, arte, y inmediatamente se transporta a lo que es un Leonardo da Vinci, a lo que es alguna escultura famosa o a un cuadro famoso. Entonces todos lo relacionan con algo, o sea, que ya está, que ya estuvo plasmado y es algo que es perenne a lo largo de los años, de las décadas, ¿viste? Exacto, y vos fijate que es interesante también a tener en cuenta que detrás de toda obra o de gran obra artística hay un escultor, un pintor, un músico, una persona, un ser humano. Pero un ser humano que de alguna manera podríamos decir que tiene ciertas características que lo hacen sobresalir del resto, ¿no es cierto? Claro, y fíjate que cuando hablamos de arte, inmediatamente esa palabra viene como, de alguna manera viene junto con lo que es una inspiración, ¿viste? Claro. Porque ¿qué persona o qué artista no tiene que inspirarse para hacer esa obra de arte? Claro, claro, es cierto. Vos fíjate, tomamos un ejemplo, un Miguel Ángel, ¿no es cierto? Un Miguel Ángel haciendo esas maravillosas obras de la pintura, ¿no es cierto? O un Beethoven con esa maravillosa música que nos ha dejado a lo largo de los tiempos y que a pesar del tiempo transcurre y son obras maravillosas, ¿no es cierto? Obviamente, como bien vos decís, hay una inspiración, hay un estado de armonía, de inspiración, de fuerza superior que se expresa en el artista. El artista es aquel que puede plasmar una obra maravillosa. Y entonces, ¿por qué podríamos decir que de alguna manera la Gnosis se sustenta en ese pilar que es arte? ¿Qué te parece? Y fíjate, y el arte tiene que ver con cada uno de nosotros también, con cada una de las personas que vivimos, que respiramos, porque no es solamente un arte que hacen ciertas personas que tuvieron una inspiración. Nosotros también necesitamos ser artistas, porque también existe el arte de vivir, el arte de convivir con las demás personas. Exacto. O sea, son muchos aspectos del arte y que así como para un gran personaje como lo fue Da Vinci, un Beethoven, un Bach y todos esos personajes antiguos, también en nuestra época tenemos personas que han sido artistas de su propia vida. Bueno, para la muestra un botón, el argentino Facundo Cabrales. Claro, ¿viste? Claro, un gran filósofo, ¿no es cierto? Filósofo, artista, o sea que no tenemos que ir tan atrás para ver que también hay personas acá que con ese arte saben transformar su vida y dedicarla a algo superior, a algo mejor, para mejorar sus estados. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense ustedes, amigos, que cuando nosotros decimos que detrás de una obra magnífica, de lo que podemos hablar relacionado al arte, encontramos un gran artista.
Y si nosotros verdaderamente quisiéramos entonces tener una vida plena, una vida como verdaderamente la sentimos que tiene que ser, necesitamos ser artistas, ser los artífices de nuestra propia vida, de nuestro propio destino. Por eso es que la gnosis, por eso el conocimiento se sustenta en arte, se sustenta en una creación que nosotros vamos a realizar a través del conocimiento, a través de la sabiduría, para desarrollar una obra maestra en cada uno de nosotros. Esa obra maestra tiene que ver con una inspiración que surge desde nuestro interior para realizar los cambios que necesitamos hacer, ¿no te parece? Claro, y para nosotros podernos inspirar debemos estudiar ciertos aspectos interiores que tenemos y que hay que conocerlos, estudiarlos, comprenderlos y de alguna manera hasta ejercitarlos para poder que ese arte que hay dentro de nosotros, o esa inspiración que nos lleve a un arte, se pueda plasmar en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Exacto, entonces redondeando un poquito este primer punto, este primer peldaño o columna toral del conocimiento que es el arte, podríamos decir que nosotros somos un instrumento musical, ¿no es cierto? Y que necesitamos dar con la nota justa. Exacto. Y para que esa nota justa, que haga una música inefable en nosotros, necesitamos que nosotros seamos ese artista que sepa tocar ese instrumento que somos nosotros. Exactamente. Y gracias. Entonces, yendo al segundo punto o al segundo, la segunda columna toral del conocimiento, vamos a hablar ahora entonces de filosofía. ¿Qué te parece? De la filosofía. Y bueno, vienen de la mano, porque todo artista es un filósofo, filósofo de su propia vida. Fíjate que filosofía, si nos ponemos a estudiar el origen etimológico de esa palabra, filo es amor, sofía sabiduría, sería amor a la sabiduría, pero no es la sabiduría, o sea, la que es intelectual, la que se nos va a quedar en nuestra cabeza o en nuestra mente después que estudiemos algo, no es eso, o sea, la verdadera sabiduría es la que adviene a uno cuando uno ha vivenciado, ha comprobado ciertas formas, cierto conocimiento, lo ha practicado. Exactamente. Exacto, o sea que el filósofo, vos fíjate que ¿qué hace el filósofo? El filósofo es aquella filósofa, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, filosofar es empezar a preguntarse las grandes preguntas de la historia y de la humanidad con relación a la filosofía, es decir, ¿quién soy? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué me suceden las cosas que me suceden? ¿Qué pasa después de la muerte? Grandes preguntas de la humanidad, ¿no es cierto? Pero el filósofo lo que hace es cuestionarse, preguntarse, repreguntarse, volverse a preguntar para llegar a esa verdad. Sí. ¿Correcto? Llegar a las respuestas que todos necesitamos. Porque en esta vida el ser humano tiene muchas preguntas, pero pocas respuestas. Y son respuestas que uno no las va a conseguir afuera, en la calle. Son respuestas que realmente uno tiene que, como dices tú, llegar a esos estados de inspiración, filosofando, para que puedan llegar a nosotros ciertas respuestas de esas preguntas que se nos vienen, porque la filosofía abarca mucho. Exacto, y vos fíjate entonces, ¿por qué podríamos decir que la gnosis, el conocimiento se sustenta en una filosofía? Porque obviamente detrás de un conocimiento existe lo que es la verdad, ¿no es cierto? Como decíamos anteriormente, el filósofo trata de encontrar esa verdad. Sí. A través de la filosofía trata de encontrar esa verdad. Y también podemos decir que dentro de esa verdad no es que exista, o sea, sí existe una única verdad, pero también existen las distintas posibilidades que cada uno de nosotros de encontrar su propia verdad. Claro, y es así como tú lo dices, Horacio, porque, y no digamos que acá se está hablando de un Dios con chivita, con barro y todo aquello, pero sí sabemos y sentimos que hay una fuerza universal, cósmica, que a todos nos embarga y que está dentro de cada uno de nosotros, y
se pudiera decir que hay una gran verdad, una gran realidad, que es como un aspecto macro. Exacto. Pero también cada uno de nosotros vivimos una verdad. Una realidad. Y una realidad independiente del otro, Exacto. porque la realidad tuya pues que no sea mi realidad Exactamente. y viceversa. Entonces, si hay 6 millones de habitantes o de miles y millones de personas en el mundo, así como hay personas en el mundo, hay verdades, porque cada quien tiene su verdad. Exactamente. Pero fíjate vos que verdaderamente lo que nosotros necesitamos a través de la filosofía, a través del conocimiento universal, es llegar a esa única verdad. Y esa única verdad es Dios, Mahoma, Alá, el nombre que le querramos dar. Exacto. Esa parte espiritual, divinal, superior, que es el creador, que es, en definitiva, el por qué existe todo lo que existe, ¿no es cierto? Exacto, y al llegar a él ya encontraríamos todas esas respuestas. Exactamente, Sí. porque Dios es verdad, o hay un principio y una ley cósmica que de alguna manera se reduce en Dios, que es la verdad y el amor. Exacto. Exacto, entonces justamente por eso decíamos que filosofía es uno de los pilares, porque nos ayuda a cuestionarnos, a buscar, a no ser personas que solamente creamos en lo que nos dicen, sino que verdaderamente seamos personas que experimentemos, que busquemos incansablemente la forma de hacer, como decíamos, nuestra vida una obra de arte a través del arte, y a través de la filosofía buscar esa verdad. Sí, fíjate, me causa gracia porque viene a mi memoria un personaje que decía: mi padre a mí me enseñó a no ser creyente, a ser dudante. Y o sea, es gracioso, porque te pones a ver y ahora todo lo que nos dicen uno tiene que decir, sí, correcto, exacto. Pero, ¿y por qué? O sea, uno siempre tiene que ver esa duda, porque puede que esa persona haya interpretado mal y estemos creyendo una mentira. Exactamente. ¿Viste? Bueno, amigos, los vamos a dejar por unos instantes, vamos a una publicidad y nos encontramos en unos instantes. Ya venimos. Cursos de Gnosis, meditación, el despertar de la conciencia, estudios sobre la mente, las facultades superiores del hombre, cómo resolver problemas, misterios de la vida y de la muerte, universos paralelos, Acuénaga 158. Impresos Eureka, imprenta en general, artículos de publicidad, regalos empresariales, serigrafía, encuadernaciones, agendas, tarjetas personales e invitaciones sociales, boletería. Avenida Rivadavia 344. Pizzería La Estrada, Colón 501. Acérquese a degustar nuestras pizzas, calzones, empanadas o haga su pedido al 42 71 17. Multiservicios Renovar, pintura de obra industrial, reforma de locales y obras civiles, trabajos de altura, colocación de Durlock, revestimiento plástico, hidrolavados e impermeabilizaciones. Hola amigos de Gnosis TV, un encuentro con la sabiduría, y volvemos nuevamente después de los cortes comerciales con nuestro amigo Horacio, y seguiremos hablando de los 4 pilares o columnas torales del conocimiento gnóstico. Y bueno, como vos bien decís, Paula, vamos a continuar hablando de estos 4 pilares. Entonces nos quedaban 2 pilares que son ciencia y religión. Y bueno, comentando un aspecto de la ciencia, nosotros sabemos que el científico, o sea, analicemos primero qué es ciencia. Ciencia es la forma de poder dar un veredicto sobre algo a través de una investigación, ¿correcto? Sí, exacto. El científico lo que hace es analizar, suponete, un determinado elemento mediante las técnicas que nosotros conocemos, como es decir, microscopio, análisis
químicos, bioquímicos, etcétera, etcétera, y dan testimonio de esto es tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué podemos decir o cómo podemos encajar y hablar que la ciencia es una forma de sustentar un conocimiento? Y claro, porque fíjate que la ciencia es como una metodología de investigación donde vamos a llegar al conocimiento exacto, justo, preciso de las cosas, de todo lo que sucede, no solamente de una fórmula química, sino, fíjate, todo es científico en esta vida, todo está lleno de átomos, moléculas y células, y todo aquello es estudiado por la ciencia. Entonces, la ciencia está íntimamente relacionada con lo que es el conocimiento, porque es de alguna manera en que la ciencia desarrolla metodología científica para la comprobación de aquello, ¿viste? Entonces, de alguna manera, con la ciencia se ratifica o se da la comprobación de la investigación que se esté realizando. Claro, correcto, tal cual. Está genial la forma en que lo describiste, Paula. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que dentro de los métodos de investigación que posee un investigador de aquellos fenómenos o aspectos trascendentales que van más allá de lo que la ciencia oficial puede llegar a comprobar a través de un análisis con los métodos tradicionales, ahí ya tenemos que remitirnos a que ese investigador de aspectos más trascendentales, de los mundos superiores, de los mundos internos, obviamente utiliza otras técnicas de investigación que no son las que utiliza la ciencia oficial, ¿no es cierto? Entonces podemos encontrar allí que dentro de lo que nosotros denominamos ciencia como un aspecto fundamental para descubrir aspectos trascendentales del conocimiento, encontramos la forma de investigación a través de los conocidos clarividencia, la intuición, la clariaudiencia, la telepatía, facultades internas de cada uno de los hombres que le permitieron a través de los distintos tiempos llegar a las conclusiones que han llegado sobre el universo, sobre los grandes misterios de la vida y de la muerte, el conocimiento de los mundos internos, las dimensiones paralelas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y mira que muchos científicos han existido a través de los años, a través de los siglos, de las décadas. Por ejemplo, un Leonardo da Vinci no solamente era un pintor, un gran pintor, él también descubrió ciertos inventos, porque por ejemplo el helicóptero fue un invento de Leonardo da Vinci. Mira. Pero ¿cómo él hizo para traer aquello y plasmarlo en la parte física? Es porque era un personaje que tenía ciertas facultades despiertas que todos los seres humanos las poseemos, únicamente que nosotros las tenemos dormidas. Claro. Y eso es lo que tenemos que ir practicando para ir despertando en aquello. Pero eran personas que tenían esas facultades y entonces al utilizarlas de buena manera, les llegaba a ellos aquello que tenían los mecanismos necesarios para que cuando lo plasmaran en la parte física, fuera un invento genial, ¿viste? Claro. Porque así como se inventó la luz, así como se inventó, tantos inventos fueron de esa forma. Exactamente, a través de la utilización de esas facultades que, como vos bien decías, cada uno de nosotros tiene, porque todos los seres humanos somos exactamente iguales. La diferencia está hecha en la capacidad de un ser humano de lograr una búsqueda de un cambio interior a través de ese análisis, primero analizando quién es, ¿no es cierto? Y analizando sus energías, sus manifestaciones internas, sus aspectos relacionados a la parte espiritual o a la parte egoica también. Y eso nos lleva a descubrir un mundo interior muy importante. Y ahí es donde nosotros tenemos que rescatar los métodos de investigación para llegar a ese, como decíamos en la parte anterior del programa, a esa verdad
a ese conocimiento interno que existe en cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es verdaderamente lo que podríamos denominar como la ciencia. La ciencia es el estudio, el conocimiento, la posibilidad de descubrir algo verdaderamente trascendental que nos ayude a cambiar nuestra vida. Y que realmente el laboratorio donde vamos a hacer todos esos experimentos y vamos a aplicar toda esa metodología se llama nuestro cuerpo humano, porque nuestro cuerpo es donde vamos a hacer esas comprobaciones que nos lleven o nos conllevan a lo que es la búsqueda de la verdad, pero de una manera científica. Científica, exactamente. Y bueno, vayamos entonces al último pilar para para dejar bien parada esta columna toral, ¿no es cierto?, o estas 4 columnas torales del templo, que es la gnosis, que es el conocimiento. Y esa última columna de la cual vamos a hablar es lo que se denomina religión o mística. Entonces ahí podemos desarrollar ese aspecto. Primero vamos a entender lo que significa el término religión. El término religión viene del término, o lo podemos dividir en religare. Y religare quiere decir volver a unir. ¿Y volver a unir qué? Volver a unir la parte humana con la parte divinal, con la parte espiritual. Eso es una religión. Y entonces, ¿qué podemos decir de religión? ¿Cómo se sustenta ese aspecto de la religión formando parte de las 4 columnas del conocimiento? Sí, bueno, yo pienso que la religión, como ese pilar fundamental, es importante entender que nosotros no salimos de la manga de una camisa, nosotros no salimos de la botamanga del pantalón. O sea, ¿de dónde venimos? Venimos de una unión de nuestros padres, correcto, pero en esa unión hubo algo, una chispa divinal o algo donde nos dice que hubo un Dios o cierta fuerza que nos dio la vida. Entonces, si existe la vida y si existe una parte divinal, entonces tendríamos que ver de qué manera nosotros estamos conectados a esa parte divinal. Entonces, es esa religión o ese religare, como vos lo decís, que es el camino por donde nosotros tenemos que ir descubriendo cómo nosotros estamos ligados a aquello. ¿Viste? Claro, exacto. Y vos fíjate que nosotros hablábamos al principio del término religión o mística. Porque fíjate qué interesante tener en cuenta que dentro de nosotros tiene que existir, o en cada ser humano tiene que reflotar esa mística para poder llegar a ese conocimiento superior. Porque esa mística tiene que ver con un estado. Sí. La mística es un aspecto de cada ser humano cuando logra, a través de un estado de armonía, de paz, de felicidad, de inspiración, como hablábamos hoy, es decir, tener la posibilidad de descubrir que él no es solamente este cuerpo físico, esta parte tridimensional que se desarrolla en este mundo, en esta sociedad, sino que dentro de cada ser humano existe un mundo interior, existe un alma, un espíritu, o con el nombre que le querramos llamar, pero que verdaderamente es lo verdadero, lo eterno, lo que jamás podría dejar de existir, ¿no es cierto?, como parte de esta creación que es un ser humano. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de reflotar, o eso es lo que de alguna manera determina ese pilar que es religión, ese pilar que nos ayuda a nosotros a encontrar esa parte de Dios o esa parte superior espiritual que existe en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y Horacio, nos ponemos a analizar un poco, y fíjate que la religión de cierta época para acá ha venido teniendo muchos cambios. Y el por qué, cuando en principio siempre la religión estuvo muy ligada a lo que era la ciencia. Claro, es cierto. Todos los científicos eran profundamente religiosos y uniendo esos dos aspectos se lograban grandes cosas, grandes descubrimientos en pro del beneficio del ser humano y por ende del planeta. Pero de cierto tiempo, de cierta época en adelante, como que esa parte estuvo divorciada.
Entonces, al divorciar la religión de lo que es la ciencia, entonces cada quien toma un camino y dijéramos, y la ciencia se tornó equivocada, porque de alguna manera estamos viendo que han habido grandes descubrimientos, pero que más bien es como en pro de dañar el planeta Tierra, el calentamiento global y todas las catástrofes por medio de experimentos con bombas atómicas. O sea, son muchas cosas que se han descubierto, pero que no ayudan o no benefician al ser humano, a las personas, a un planeta. Exactamente. Y ahí es donde nosotros también podremos ver cómo la religión también, lamentablemente, en esta época, en estos tiempos, es decir, se ha divorciado también de la parte científica. Es decir, entonces vemos como una religión que solamente se sustenta en las creencias, en los dogmas, es decir, porque no es una religión que nos dé, que nos den verdaderamente testimonios reales y concretos del porqué de las cosas, ¿no es cierto? Gracias a Dios, es decir, podemos ver, qué sé yo, en estos tiempos hay cierta apertura espiritual que nos ayuda un poco a que ese aspecto de religión, es decir, sea un poquito más creíble, ¿no es cierto? Y eso es lo que necesitamos, porque verdaderamente, es decir, cuando decimos que uno de los pilares en los cuales se sustenta la gnosis o el conocimiento es religión, es por eso, es porque nosotros necesitamos encontrar ese mundo interior. Bien, amigos de Gnosis TV, un encuentro para la sabiduría, nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Gracias, Bueno, Paula. Horacio, muchas gracias, hasta luego y que tengan feliz mañana o feliz tarde.